Para la pregunta 94 tenemos la siguiente información. Un estudiante realiza diferentes ensayos con el objeto de determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la velocidad de formación W en la reacción X más Y produce W. En cada ensayo mide la velocidad de formación de W, manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos y variando la del otro, como se muestran las siguientes figuras. Entonces, aquí tenemos cuando el efecto en la velocidad de reacción varía cuando estamos analizando el reactivo X y la concentración de Y se mantiene, y en esta gráfica hacemos lo contrario. Lo que hacemos es alterar la velocidad de la concentración de Y mientras que X permanece constante. Claramente hay ya unas diferencias en las gráficas que podemos empezar a deducir y analizar varias hipótesis. Habrá que ver qué nos quieren preguntar. Con base en estos resultados se puede concluir que el cambio de velocidad de formación de W. Entonces, la variable que nos están indicando es la velocidad. Y antes de mirar las opciones de respuesta es necesario aclarar algunos términos. Por ejemplo, las reacciones químicas tienen varios factores que pueden ser alterados o que pueden ser modificados en el proceso de generar nuevos productos. Para este caso no nos interesa saber las especies, no nos interesa saber si es un elemento, un compuesto, una sustancia y qué se produce. Solamente tenemos variables como X, Y y W. Pero sí nos están mostrando que hay dos factores importantes, la concentración y la velocidad de reacción. Estos dos pueden ser factores que alteran la reacción en cuanto a velocidad y en este caso concentración. No son los únicos factores que alteran las sustancias o el medio, sino también la presión, la temperatura, el volumen, entre otros. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos, entonces hay que evaluar que hay una variable para la concentración y otra variable para la velocidad. Miremos las opciones de respuesta. No depende de la concentración de los reactivos, es decir, que la formación del producto no depende de la concentración de los reactivos. De una vez podemos indicar que esta información es errada porque los factores de reacción inciden sobre los productos. Y si nosotros nos vamos a las gráficas se alteran en un patrón, por ejemplo, esta ascendente y esta permanece constante. Entonces, como son distintos, la concentración sí va a alterar la formación de W. Entonces, puntualmente sí va a depender de la concentración, así que la A no es correspondiente. Opción B, depende de la concentración de ambos reactivos. En teoría, sí depende de la concentración de ambos reactivos todos los productos, en teoría. Sin embargo, de acuerdo a lo que realizó, los ensayos que se realizaron y lo que realizó el estudiante, hay una concentración o un reactivo que puntualmente su concentración es muy variable porque va en ascenso y es la concentración del reactivo X. La concentración del reactivo Y no genera un cambio, sino que se mantiene constante. ¿Por qué? Porque no aumenta ni disminuye. Entonces, en teoría, nosotros podemos decir que ambas concentraciones se afectan, pero para nuestro caso en la pregunta, quien está alterando la concentración o quien va a permitir que la concentración del producto o los productos tengan alguna incidencia en cuanto a velocidad, en cuanto a concentración y demás factores, va a ser la sustancia X. Entonces, por lo tanto, la opción B tampoco correspondería. Como ya mencioné, entonces nos quedaría faltando decir si depende solamente de la concentración X o depende solamente de la concentración Y. Aquí en esta pregunta hay que aclarar lo siguiente, hay esa palabra solamente, o sea, nos sesga un poco, y como ya les he explicado en algunas preguntas anteriores, algunos enunciados tratan de colocar objetividad y ser muy cerrados en su respuesta, y eso no es favorable para ese tipo de pruebas. Sin embargo, aquí lo hacen porque hay un sustento que son las dos gráficas. Aquí claramente nos están mostrando un patrón lineal y aquí un patrón ascendente, por lo que este lineal podemos indicar que es constante y este va acrecentándose
conforme la concentración del reactivo y la velocidad van aumentando. Por ende, pues la formación de W solamente dependería para este caso de la concentración de X. O sea que la respuesta para esta pregunta sería la opción C.